transmisión del dolor. No solamente del dolor, como ustedes van a mencionar algunas otras funciones que tienen, pero están relacionadas con el dolor. El de llevar del dolor de lo que es la parte externa hacia lo que es el sistema nervioso central. Entonces, en ese camino, las sinapsis van utilizando a este tipo de sustancias para llevar el dolor. ¿Sí? Y hablo de las encefalinas, endorfinas y sustancia P. Las endorfinas, vamos a empezar a hablar así rápidamente de ellas. Las endorfinas son péptidos, al igual que las encefalinas y la sustancia P. Son péptidos cortos. Cuando digo péptidos, recuerden que el término péptido lo utilizamos para cadenas de aminoácidos cortos, que no van a pasar más de 100. Recuerden que dentro de la literatura hablábamos que considerábamos ya a una cadena polipeptídica, en este caso, una proteína, cuando rebasaba aproximadamente de 100 aminoácidos. En este caso no llega ni a 100, pero hablamos que son péptidos. Recuerden que eso es en la clasificación. Hablábamos que los péptidos van van de 2, 3, 4, 5 pentapéptidos hasta menos de 100. Bueno, aquí tenemos a las encefalinas, endorfinas y la famosa sustancia P. Las endorfinas, de una vez vamos a empezar, tienen una vida media larga comparada con las encefalinas. ¿Sí? Esa vida media larga de cuánto es? Varias horas. Ojo, con esto de que son varias horas, ahí es donde entraba una discusión de que las endorfinas, ¿qué serían? ¿Transmisores o neurohormonas? Porque recuerden que una diferencia entre el neurotransmisor y la neurohormona es el tiempo o la vida media. ¿Sí? Entonces, ahí es donde entraba una discusión de que si las endorfinas podíamos considerarlas más que sustancias transmisoras o dentro de los neurotransmisores, hormonas. ¿Cuál es la característica de estas endorfinas? Bueno, su acción, que a diferencia de las hormonas, son de acción local, no actúan a larga distancia. Esa es una controversia que se presenta. Sin embargo, bueno, las endorfinas se siguen ubicando, por lo menos actualmente, se siguen ubicando dentro de los transmisores. Las encefalinas son de vida media corta, y estas sí no hay ningún problema. Aunque no son de segundos, su vida media es de minutos. Vean, ya tengo una diferencia entre endorfinas y encefalinas. ¿Sí? Las encefalinas, voy a hablar de ellas, son pentapéptidos. ¿Sí ven? Son péptidos pequeños. Y encuentro dos importantes, que es la metionina encefalina y la leucina encefalina. ¿Sí? Esta metionina encefalina, bueno, pues, como les decía, está formada de 5 aminoácidos y la leucina encefalina está formada también de 5 aminoácidos. Si ven ustedes, estas encefalinas, al ser pentapéptidos, van a tener una semejanza en cuanto en los 4 primeros aminoácidos. ¿Sí? Van a estar formadas las dos de tirosina, la tirosina unida a la glicina, esta glicina unida a otra glicina y esta glicina unida a una fenilalanina. Hasta ahí comparten esa secuencia. ¿Dónde se van a diferenciar? En el último aminoácido. Y de ahí el término de metionina encefalina. Entonces, cuando ustedes escuchan el término metionina encefalina, ¿qué quiere decir? Que es una encefalina, es un pentapéptido que dentro de su cadena polipeptídica, el aminoácido de uno de los extremos es metionina. De ahí el término metionina encefalina. Y por lo tanto, de la leucina encefalina, ¿qué podemos decir? Pues que el último aminoácido, en lugar de ser metionina, ¿quién va a ser? Leucina. Ahí están los dos términos. Ahí vamos. Ahora, vienen las endorfinas. Las endorfinas son 3 las principales. ¿Sí? Y vean lo que voy a mencionar. Aunque no estoy metiendo, no quiero meterme mucho en lo que es la estructura química, pero sí es importante esto para que vean ustedes a veces por qué son parecidas estos neuropéptidos. En el caso de las endorfinas, hablamos de 3 importantes, ¿sí? Que son las alfa endorfinas, las beta endorfinas y las gamma endorfinas. ¿Sí? Las alfa endorfinas están formadas de 16 aminoácidos, las beta endorfinas de 31 aminoácidos y las gamma endorfinas de 17 aminoácidos. Si ven, son más grandes, o un poco más grandes que las encefalinas. Y sí varían en el número.
Las alfa son 16, las gamma 17 y las más grandes son las beta endorfinas, que son las que son las más importantes. Algo que les quiero mencionar desde la estructura química es que estas 3 endorfinas poseen la secuencia inicial de la metionina encefalina. ¿Qué quiere decir? Que los primeros 5 aminoácidos de estas endorfinas es la secuencia de la metionina encefalina. Ahora, aquí una característica de estas encefalinas endorfinas. Vean que no he hablado de la sustancia P porque esa es un poco diferente, ¿no? Pero, al igual que las encefalinas y endorfinas, la sustancia P, que son estos péptidos, tienen en común algo, que se forman a partir de una sustancia precursora muy grande, o que provienen de una sustancia precursora. O sea, no se sintetizan directamente a veces como las otras, como en este caso sería una proencefalina o una proendorfina, sino que están inmersas en una molécula más grande. Y ahorita se van a acordar de una de ellas. Por ejemplo, las endorfinas se originan de un gran péptido, que es la beta-lipotropina. ¿Se acuerdan de ella? De aproximadamente 100 aminoácidos. Que a su vez, esta beta-lipotropina se origina de una molécula mayor, de 260 aminoácidos, 264 aminoácidos, que es la proopiomelanocortina. ¿Sí se acuerdan o no, jóvenes? Ya no, ¿verdad? No, lo que pasa es que nada más está proyectando lo de la síntesis de glicina, ¿no? No estamos viendo. Sí, ok. no, es que les digo que no hay así como en esto, por eso me estoy yendo un poco lento para que me vayan ubicando. Okay. Cuando hablamos repito, cuando hablamos de encefalinas y endorfinas, ¿de qué hablamos? De péptidos, incluso la sustancia P. Si quieren hablar de los 3, estamos hablando de que son de una vida media, hablamos que las endorfinas son de vida media larga y las encefalinas de vida media corta. ¿Sí? Hablamos de los polipéptidos. Si quieren, déjenme quitar esto, para que no... Sí, aquí ya no tengo una imagen de ese tipo. Lo de la lipotropina, ¿no era lo que decía de la glándula pituitaria? Exactamente. Bueno, no es de la glándula pituitaria, sino cuando te hablaba de que tienen un precursor, que estas sustancias se originan de un precursor más grande, se refiere a eso, que no se sintetizan como sustancias inactivas. Ya sabes que, por ejemplo, las hormonas se sintetizan como prohormona. Y el término pre, en las hormonas, acuérdate que era un péptido de señalización que lo llevaba a un lugar donde se iba a, que estaba inactivo y que una vez que se iba a almacenar le quitábamos lo pre y se quedaba lo pro. Pro es la forma inactiva. En este caso, estas sustancias están inmersas en una molécula muy grande. Te hablo que las endorfinas están inmersas en donde provienen de la propiomelanocortina y esta propiomelanocortina origina a un péptido más pequeño que es de 100 aminoácidos, que es la beta-lipotropina. Y como lo acabas de mencionar, esa propiomelanocortina, ¿qué nos daban? ACTH, por eso se encuentran ¿dónde? En la hipófisis. Hipófisis. ¿Sí? Entonces, incluso esa propiomelanocortina, no sé si en digestivo se mencionó, se los mencioné, que también origina sustancias que están regulando, que están controlando el apetito. Esa propiomelanocortina es una sustancia muy grande que contiene en su secuencia, dependiendo de las enzimas que se encuentren en las células, va a originar a hormonas, a sustancias transmisoras, ¿sí? Como en este caso la beta, las endorfinas, y incluso tenemos por ahí una encefalina que también se encuentra inmersa ahí. Pero principalmente las endorfinas están presentes en ese compuesto de propiomelanocortina. ¿Sí? En el caso de las encefalinas, ¿cuál es su precursor grande? La proencefalina. ¿Sí? En esa proencefalina, vean,
Hablamos de un precursor que contiene 4 veces la secuencia de la metionina encefalina. Por eso les mencioné de cuánto era la metionina encefalina. ¿Qué quiere decir? Si tiene 5 aminoácidos y lo tiene 4 veces, ya hablamos de una cadena de 20 aminoácidos. Pero no es no solamente eso, sino que también tiene la secuencia, pero nada más para una molécula de leucina encefalina. ¿Sí? Son las principales. Y dentro de esa cadena, de esa proencefalina que les estoy mencionando, también se encuentran otro tipo de sustancias. 2 tipos de metionina encefalina alargadas que son heptapéptidos y octapéptidos, que son variaciones de estas encefalinas. Y un péptido C, semejante a ¿quién? A la insulina. ¿Dónde se localiza esta proencefalina? Por lo menos ya ustedes la propiomelancortina ya saben dónde se localiza, dónde se encuentra a nivel cerebral, en hipófisis. ¿Sí? ¿Y dónde? A nivel cerebral para producir estas endorfinas. Y en el caso de esta proencefalina, ¿dónde la encontramos? En glándulas suprarrenales, por ejemplo, en cerebro y también en intestino, debido a la secuencia que tiene. También tengo otra molécula también que da origen a encefalinas. Ya no estoy hablando de endorfinas, estoy hablando de encefalinas. Esta molécula se llama prodinorfina, que contiene tres leucinas encefalinas. Recuerden que en el caso de la proencefalina tiene más metionina encefalina y menos leucina encefalina, mientras que la prodinorfina contiene 3 veces o 3 secuencias de leucina encefalina. Y estas están asociadas a dinorfina y a una neoendorfina. Vean, aquí ya tengo que en este caso, esta prodinorfina también está asociada a otra molécula que es la dinorfina, que aquí le quitamos la parte pro y ya se nos da la dinorfina, y una la neoendorfina. Entonces, ¿quiénes son los precursores? Si hablamos de precursor, ¿quiénes son los precursores de leucina encefalina? La dinorfina, que es un polipéptido de 17 aminoácidos, y lo vamos a encontrar principalmente en duodeno. Eso lo vieron ustedes en digestivo. Y tengo a la alfa-neoendorfina, que es un decapéptido. Y este decapéptido es el que se encuentra en la hipófisis y el hipotálamo. ¿Sí? Ahí están los precursores de lo que es en este caso, de las encefalinas a partir de la prodinorfina. Entonces, sus precursores, repito, son la dinorfina en duodeno, que es un péptido de 17 aminoácidos, y la alfa-neoendorfina, que es un decapéptido, que es el que se encuentra en el sistema nervioso central. Esto va a originar ¿a quién? A lo que es las encefalinas. ¿Quién origina a las endorfinas? La propio melanocortina, que nos va a dar la beta-lipotropina. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿No? Creo que no. Bueno, en el caso de las encefalinas, voy a hablarles un poquito de los receptores. Una vez que salen estas sustancias, tengo lo que se conocen como receptores de encefalinas. ¿Sí? ¿Cuáles son los receptores opiáceos? Se llaman receptores opiáceos, recuerden, porque tienen un efecto semejante a las sustancias opioides sintéticas. ¿Saben cuáles son las sustancias opioides sintéticas? ¿La morfina? Ándeles. Entonces, se les dijo opioides porque dan un efecto semejante a la morfina. Por eso se hablan de opioides naturales y opioides sintéticos. Entonces, aunque como les mencionaba, no tienen solamente esa función, pero sí están modulando el dolor. Por eso se les llaman de sustancias opioides. Entonces, ustedes los van a encontrar receptores opiáceos. ¿Sí? Entonces, tomando en cuenta leucinas encefalinas, por eso estoy dejando fuera la sustancia P, porque se maneja aparte, estoy manejando a las leucinas y encefalinas que tienen esa actividad.
Y vamos a encontrar tres tipos de receptores opiáceos. ¿Sí? ¿De qué tipo son? Son metabotrópicos. Están acoplados a la proteína GQ. Los tres, ¿eh? Aquí estoy hablando en general. Y los receptores opiáceos bueno, yo les pongo 1, 2 y 3, pero ustedes los van a encontrar con letras griegas, que es el mu, kappa y delta. Ya si los encuentran por ahí, bueno, por lo menos les digo, son 3 receptores opiáceos. Los mu aumentan la conductancia al potasio y al aumentarla, ¿qué hacen? Hiperpolarizan. Mientras que los kappa y delta lo que hacen, cierran conductos del calcio. ¿Qué hace el calcio? Despolariza. Entonces, al no dejar el calcio, ¿qué hacen? Pues que no se lleva a cabo la despolarización. Hablamos de una hiperpolarización. Entonces, en los 3 casos hablamos de hiperpolarización. Unos debidos al no permitir la entrada de calcio o el movimiento del calcio, y otro permitiendo el movimiento del potasio. Si ustedes están hablando, bueno, ¿qué es lo que hacen con esto? Dicen, ¿cómo es posible que haga efecto inhibitorio? Sí, GQ, lo que va a hacer esa GQ, en lugar de estimular, va a aumentar la conductancia al potasio y va a inhibir la entrada de calcio. Esto es inhibiendo la actividad de adenilciclasa. Recuerden que adenilciclasa está asociada a las actividades de despolarización. Entonces, inhiben la actividad de adenilciclasa y lo que hacen es favorecer, abren poros que favorecen el movimiento. En el caso de los mu, aumentan la conductancia al potasio, haciendo una hiperpolarización. Y en el caso de los kappa y delta, cierran los conductos de calcio. Bueno, de estos receptores opiáceos, los mu, por ejemplo, tienen mayor afinidad por endorfinas, menor por encefalinas, y aquí acuérdense de la dinofina que les acabo de mencionar, en ese orden. O sea, estos 3 tienen afinidad por estas 3 sustancias opiáceas, endorfinas, encefalinas y dinofinas. Pero en el caso de los mu, actúa más las endorfinas. O sea, las endorfinas, ¿qué van a hacer? Principalmente hiperpolarizar la membrana para inhibir el dolor, en este caso, aumentando la conductancia al potasio. Mientras que en los receptores kappa o 2, vemos que tienen mayor afinidad esos receptores a las encefalinas, menor actividad a las endorfinas y en último a la dinofina. O sea, en estos 2 tipos de receptores, la dinofina tiene muy poca afinidad, el receptor tiene poca afinidad por los mu y los kappa. Aquí lo que va a variar entre el mu y el kappa es quién se pega. En los mu, recuerden, son las endorfinas. En los kappa